El veterano de guerra ejecutado. A los 77 años, cuando la edad no salva del corredor de la muerte. El 14 de diciembre de 2005, un hombre de 77 años fue conducido a la cámara de ejecución en la penitenciaría estatal de Mississippi en Parchman. Caminaba lentamente, sus movimientos rígidos con la artritis y el peso de casi 8 décadas de vida. Su cabello era completamente blanco, su rostro profundamente marcado por arrugas que contaban la historia de una vida larga y complicada. A muchas personas, este anciano habría parecido un abuelo inofensivo, el tipo de hombre mayor que ves sentado en el porche de una casa de retiro o jugando con sus nietos en un parque. Pero John B. Nixon Sr. no era un abuelo inofensivo pasando sus años dorados en paz. Era un asesino convicto que había pasado las últimas 2 décadas en el corredor de la muerte esperando este momento. Y cuando finalmente fue atado a la camilla de inyección letal ese diciembre, se convertiría en la persona de mayor edad ejecutada en Estados Unidos desde 1916, casi 90 años antes. Su edad provocó debates nacionales sobre si Estados Unidos debería ejecutar a personas ancianas, sobre si alguien que había envejecido hasta los 70 mientras esperaba la ejecución todavía representaba un peligro para la sociedad, sobre si ejecutar a un hombre en las últimas etapas de su vida constituía castigo excesivo o justicia retrasada. Pero para la familia de Virginia Tucker, la mujer que Nixon había asesinado por contrato en enero de 1985, la edad de Nixon era irrelevante. Virginia nunca tuvo la oportunidad de envejecer hasta los 77 años. Nunca conoció a sus nietos, nunca disfrutó de la jubilación. Su vida fue arrebatada por un hombre que eligió convertirse en un asesino a sueldo a cambio de dinero. Esta es la historia de John B. Nixon, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en asesino. Esta es la historia de Virginia Tucker, cuya vida fue robada en un acto de violencia calculada. Y esta es la historia de cómo el sistema de justicia tardó 20 años en finalmente cumplir una sentencia de muerte, creando un debate sobre si la justicia retrasada sigue siendo justicia cuando el condenado ha envejecido hasta convertirse en un anciano frágil. El veterano que se convirtió en criminal, John B. Nixon Sr., nació el 1 de abril de 1928 en Midnight, un pequeño pueblo en el condado de Humphreys, Mississippi, en el corazón del delta del Mississippi. Era una región de campos de algodón, pobreza rural y oportunidades limitadas, especialmente para los blancos pobres del sur durante la Gran Depresión. Nixon creció en este entorno, experimentando las dificultades económicas que definieron a tantas familias estadounidenses durante los años 30 y principios de los 40. Como muchos jóvenes de su generación, la vida de Nixon fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. En 1944, a los 16 años, Nixon se alistó o fue reclutado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto definitorio del siglo XX, un momento en que millones de jóvenes estadounidenses fueron llamados a servir a su país en la lucha contra el fascismo en Europa y el imperialismo japonés en el Pacífico. Nixon sirvió durante los últimos años de la guerra, experimentando el combate y el trauma que venía con él. Como tantos veteranos de esa era, regresó a casa después de la guerra, llevando experiencias que lo cambiarían para siempre. Para muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, el regreso a la vida civil fue desafiante. El gobierno estadounidense proporcionó beneficios a través del GI Bill, que ayudó a muchos veteranos a asistir a la universidad, comprar casas y comenzar negocios. Millones de veteranos usaron estos beneficios para construir vidas de clase media exitosas en la América de posguerra. Pero no todos los veteranos pudieron hacer esta transición exitosamente. Algunos lucharon con lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático. Algunos volvieron a comunidades con oportunidades económicas limitadas. Algunos llevaban demonios personales que el servicio militar había exacerbado en lugar de resolver. John Nixon parece haber estado en esta última categoría. En lugar de construir una vida estable después de su servicio militar, Nixon comenzó un patrón de comportamiento criminal que continuaría durante décadas.
En 1958, cuando Nixon tenía 30 años, fue arrestado y acusado de violación en Texas. Los detalles específicos del caso no están completamente documentados en registros públicos disponibles, pero Nixon finalmente se declaró culpable de violación estatutaria. La violación estatutaria se refiere típicamente a actividad sexual consensual con alguien menor de la edad de consentimiento. Es un delito grave pero muy diferente de la violación forzada. Este detalle se volvería importante décadas después durante las apelaciones de pena de muerte de Nixon, cuando los fiscales inicialmente afirmaron que tenía una condena previa por violación violenta. La defensa corregiría este error, señalando que la violación estatutaria, aunque ilegal, no implica fuerza o violencia. Nixon cumplió tiempo por este delito y fue liberado. Pero la condena estableció un patrón. Nixon era alguien que no respetaba las leyes de la sociedad, alguien dispuesto a cruzar líneas que la mayoría de las personas nunca considerarían cruzar. Durante las siguientes 2 décadas y media, desde finales de los 50 hasta principios de los 80, John Nixon vivió lo que parece haber sido una vida itinerante marcada por delitos ocasionales, trabajos inestables y relaciones familiares complicadas. Se casó y tuvo al menos un hijo, Henry Nixon, quien más tarde jugaría un papel en el crimen que llevaría a Nixon al corredor de la muerte. Pero la vida familiar de Nixon parece haber sido tan inestable como otros aspectos de su existencia. Para mediados de los 80, Nixon era un hombre de 57 años con un historial criminal, perspectivas económicas limitadas y aparentemente pocas restricciones morales sobre lo que estaba dispuesto a hacer por dinero. Era exactamente el tipo de persona que alguien podría acercarse si necesitaba que se cometiera un crimen violento y estuviera dispuesto a pagar por ello. El asesinato. Por contrato. Una noche de horror en enero. En enero de 1985, Thomas y Virginia Tucker vivían en el condado de Rankin, Mississippi, una comunidad suburbana justo al este de Jackson, la capital del estado. Thomas Tucker era propietario, un hombre que había trabajado duro toda su vida para proporcionar a su familia. Virginia Tucker era su esposa, una mujer en sus 60 años que había construido una vida junto a su esposo durante décadas. Como muchas parejas que han estado casadas durante mucho tiempo, los Tucker habían experimentado juntos tanto los altibajos de la vida: criar hijos, construir un hogar, enfrentar desafíos financieros, celebrar éxitos. Para enero de 1985, estaban en esa etapa de la vida donde las recompensas del trabajo duro deberían comenzar a materializarse. Los niños estaban crecidos, la hipoteca estaba pagada o cerca de estarlo. La jubilación era visible en el horizonte. Deberían haber estado mirando hacia años dorados de tiempo juntos, de disfrutar de nietos, de finalmente descansar después de toda una vida de trabajo. Pero los Tucker tenían enemigos, personas que los resentían, que codiciaban su propiedad o dinero, que querían hacerles daño. Los detalles específicos de quién contrató a John Nixon para matar a Virginia Tucker y por qué no están completamente claros en los registros judiciales públicos. Las disputas sobre tierra, herencias, deudas comerciales o problemas personales a menudo motivan asesinatos por contrato. Alguien decide que matar a otra persona resolvería un problema, pero no quiere ensuciarse las manos directamente, por lo que contrata a alguien más para hacer el trabajo sucio. John Nixon, un hombre con antecedentes penales y aparentemente pocas compunciones morales, aceptó el trabajo. Por alguna cantidad de dinero que la historia no registra con precisión, acordó matar a Virginia Tucker y reclutó ayuda para el trabajo: su propio hijo, Henry Nixon, y otro hombre llamado Gilbert Jiménez. La noche del 22 de enero de 1985, los 3 hombres, John Nixon, Henry Nixon y Gilbert Jiménez, llegaron a la casa de los Tucker en el condado de Rankin. Eran aproximadamente las 7 u 8 de la noche, temprano suficiente para que los Tucker todavía estuvieran despiertos, pero tarde suficiente para que la oscuridad proporcionara cobertura. Los Tucker aparentemente no esperaban problemas esa noche.
No habían llamado a la policía sobre amenazas. No habían tomado precauciones especiales de seguridad. Cuando escucharon un golpe en la puerta, Thomas o Virginia probablemente asumieron que eran visitantes inofensivos, tal vez vecinos o amigos que se detenían para una visita de la tarde. Thomas Tucker abrió la puerta. Al otro lado estaba John Nixon, sosteniendo una pistola calibre 22. Una pistola calibre 22 no es el arma de fuego más poderosa. Es relativamente pequeña, a menudo usada para cazar animales pequeños o práctica de tiro al blanco. Pero en las manos correctas, apuntada a los lugares correctos del cuerpo humano, es perfectamente capaz de matar. Y John Nixon, aparentemente, tenía la intención de usarla exactamente para ese propósito. «Les traje algo», dijo Nixon mientras entraba a la casa Tucker con su pistola levantada. Las palabras fueron una declaración siniestra, una frase casual que enmascaraba intención homicida. Thomas Tucker inmediatamente se dio cuenta de que él y su esposa estaban en terrible peligro. Estos no eran visitantes amistosos. Estos eran intrusos armados que claramente pretendían hacerles daño. Pero antes de que Thomas pudiera reaccionar, antes de que pudiera intentar desarmar a Nixon o proteger a su esposa o escapar, Nixon apuntó su pistola calibre 22 directamente a Virginia Tucker. La evidencia del juicio sugiere que Nixon disparó múltiples veces. Las balas golpearon a Virginia en áreas vitales. Cayó, mortalmente herida o muerta instantáneamente, por heridas de bala que destrozaron órganos vitales y causaron sangrado masivo. Thomas Tucker, obligado a presenciar el asesinato de su esposa, sería testigo de todo lo que sucedió. Los tres intrusos no lo mataron. Ya sea porque ese no era parte de su contrato, o porque querían dejar un testigo aterrorizado, o simplemente porque fueron incompetentes en su ejecución del crimen, Thomas Tucker fue dejado vivo mientras los tres hombres huían de la escena. Imagine el horror de la experiencia de Thomas Tucker. En cuestión de minutos, pasó de una tranquila tarde en casa con su esposa a presenciar su asesinato a manos de un desconocido armado. La mujer con quien había compartido décadas de su vida, con quien había construido un hogar y una familia, con quien había planeado envejecer, yacía muerta en el piso de su propia casa, asesinada por tres hombres que habían venido específicamente a quitarle la vida. Thomas tuvo que llamar al 911. Tuvo que explicar a los operadores que su esposa acababa de ser asesinada. Tuvo que esperar la llegada de la policía y los paramédicos sabiendo que no había nada que pudieran hacer para salvar a Virginia. Y luego tuvo que comenzar el proceso de proporcionar descripciones de los asesinos, trabajar con investigadores, enfrentar la realidad de que alguien lo había odiado tanto a él o a su esposa que pagó para que la mataran. La investigación, arresto y juicio. El departamento del sheriff del condado de Rankin y el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi lanzaron inmediatamente una investigación completa del asesinato de Virginia Tucker. Los asesinatos por contrato son particularmente desafiantes de resolver porque típicamente involucran a múltiples partes: la persona que pagó por el asesinato y la persona o personas que realmente lo llevaron a cabo. Los investigadores necesitan identificar no solo a los tiradores, sino rastrear la cadena de mando hasta quien financió el asesinato. En este caso, los investigadores tenían una ventaja significativa. Thomas Tucker era testigo superviviente que podía proporcionar descripciones de los tres hombres que habían entrado a su casa. Podía describir sus apariencias físicas, su comportamiento, las palabras que dijeron. Su testimonio ocular sería crucial para construir un caso contra los perpetradores. Los investigadores también recopilaron evidencia física de la escena del crimen: casquillos de bala, huellas dactilares, cualquier cosa que los asesinos hubieran dejado atrás. Entrevistaron a vecinos que podrían haber visto vehículos inusuales o personas extrañas en el área esa noche. Comenzaron a construir perfiles de quién podría querer a Virginia Tucker muerta y quién podría haber tenido los medios para contratar a asesinos. A través de una combinación de testimonio de testigos, trabajo de detective y posiblemente información de informantes, los investigadores identificaron a John B. Nixon como un sospechoso principal. Su hijo Henry Nixon y Gilbert Jiménez también fueron identificados como participantes en el asesinato.
Los 3 hombres fueron arrestados y acusados de asesinato capital, el cargo más grave bajo la ley de Mississippi que podría resultar en la pena de muerte. El caso contra Nixon y sus coacusados fue fuerte. Thomas Tucker podía identificarlos positivamente como los hombres que habían venido a su casa esa noche. La evidencia balística vinculaba el arma usada en el asesinato a Nixon. Y a medida que los fiscales presionaban a los coacusados, al menos uno de ellos parece haber cooperado, proporcionando testimonio sobre el rol de Nixon en planear y ejecutar el asesinato por contrato. El juicio de John Nixon comenzó en el Tribunal del Condado de Rankin. Los fiscales presentaron su caso metódicamente. Llamaron a Thomas Tucker al estrado, quien proporcionó testimonio desgarrador sobre presenciar el asesinato de su esposa. Presentaron evidencia forense sobre las heridas de bala de Virginia, las trayectorias de las balas, el tipo de arma usada. Presentaron testimonio de investigadores que habían rastreado a Nixon y sus coacusados. Y argumentaron que John Nixon había sido el tirador, el hombre que realmente disparó las balas que mataron a Virginia Tucker. La defensa de Nixon intentó plantear dudas sobre su culpabilidad, sugerir que su rol había sido menor, argumentar que no merecía la pena de muerte incluso si era culpable. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado deliberó y devolvió un veredicto: culpable de asesinato capital. La fase de sentencia del juicio luego comenzó, donde el jurado tenía que decidir si John Nixon debería recibir cadena perpetua o la pena de muerte. Bajo la ley de Mississippi, la pena de muerte solo puede imponerse si el jurado encuentra circunstancias agravantes que hacen el crimen particularmente atroz. Los fiscales argumentaron varias circunstancias agravantes. Primero, Nixon había cometido asesinato por remuneración pecuniaria. Era un asesino a sueldo que había aceptado dinero para matar a alguien. Esto lo hacía particularmente peligroso porque demostraba que mataría no por pasión o defensa propia, sino simplemente por ganancia financiera. Segundo, argumentaron que Nixon tenía antecedentes criminales, incluida la condena por violación estatutaria de 1958. Aunque esa condena no involucraba violencia, como inicialmente afirmaron los fiscales, todavía demostraba un patrón de violar las leyes de la sociedad. El jurado encontró las circunstancias agravantes suficientemente convincentes. Recomendaron la pena de muerte. El juez, siguiendo la recomendación del jurado, sentenció formalmente a John B. Nixon a muerte por inyección letal. Nixon fue transferido al corredor de la muerte en la penitenciaría estatal de Mississippi en Parchman, donde esperaría su ejecución junto con docenas de otros asesinos convictos. Era 1986. Nixon tenía 58 años. Lo que nadie sabía entonces era que pasarían casi 2 décadas más antes de que esa sentencia de muerte fuera finalmente llevada a cabo. Décadas en el corredor de la muerte y las apelaciones interminables. El corredor de la muerte en Estados Unidos es un lugar de espera interminable. A diferencia de muchos países que llevan a cabo ejecuciones rápidamente después de la sentencia, el sistema de justicia estadounidense proporciona múltiples niveles de apelación a los condenados a muerte. Esto es intencional, diseñado para asegurar que ninguna persona inocente sea ejecutada, que cada caso sea revisado minuciosamente, que cada posible error legal sea examinado. Pero el resultado de este sistema es que los prisioneros del corredor de la muerte a menudo pasan décadas esperando su ejecución, envejeciendo en pequeñas celdas, existiendo en un estado de limbo legal donde saben que eventualmente serán ejecutados pero no cuándo. John Nixon comenzó este proceso de apelación en 1986 y continuaría durante los siguientes 19 años. Sus abogados presentaron múltiples apelaciones en varios niveles del sistema judicial. Apelaron al Tribunal Supremo de Mississippi, argumentando que el juicio había sido injusto, que la evidencia era insuficiente, que la sentencia de muerte era inapropiada. Cuando los tribunales estatales negaron estas apelaciones, avanzaron al sistema federal, presentando peticiones de habeas corpus argumentando que los derechos constitucionales de Nixon habían sido violados. Durante casi 2 décadas,
los abogados de Nixon encontraron argumentos para mantenerlo vivo. Un argumento clave en las apelaciones de Nixon involucraba la afirmación inicial de los fiscales de que había sido condenado previamente por violación violenta. En la fase de sentencia original de muerte, los fiscales habían dicho al jurado que la condena de violación de 1958 de Nixon involucraba violencia forzada, sugiriendo que tenía historial de crímenes violentos. Esto fue usado como circunstancia agravante apoyando la pena de muerte. Pero como descubrieron más tarde los abogados de defensa, la condena real había sido por violación estatutaria, no violación forzada. Era un error factual significativo que potencialmente había influido en la decisión del jurado de recomendar muerte. Los abogados de Nixon argumentaron a los tribunales federales que este error requería anular su sentencia de muerte. Los tribunales federales reconocieron el error, pero finalmente determinaron que era error inofensivo. Razonaron que incluso sin la afirmación incorrecta sobre violencia previa, había suficientes otras circunstancias agravantes, específicamente que Nixon había cometido asesinato por contrato, para justificar la pena de muerte. El error, aunque real, no había sido decisivo. Mientras estas apelaciones legales se desarrollaban durante años y luego décadas, John Nixon envejecía en el corredor de la muerte. Entró como hombre de 58 años todavía relativamente sano. A medida que pasaban los años, comenzó a sufrir las enfermedades que vienen con la edad avanzada. Desarrolló artritis que hacía doloroso el movimiento. Su visión se deterioró. Su audición disminuyó. Para mediados de los 90, Nixon estaba en sus 60 y se movía y actuaba como hombre mucho mayor que su edad cronológica. La vida en prisión, con su confinamiento constante, dieta pobre, acceso limitado a atención médica y estrés de existir bajo sentencia de muerte, lo había envejecido prematuramente. Para principios de los 2000, Nixon estaba en sus 70 y claramente era hombre anciano. Caminaba con dificultad. Sus manos temblaban. Su memoria no era tan aguda como había sido. Médicos que lo examinaron diagnosticaron varios problemas de salud relacionados con la edad. No era el hombre relativamente robusto de 58 años que había entrado al corredor de la muerte en 1986. Era anciano frágil, que parecía más adecuado para hogar de ancianos que para prisión de máxima seguridad. El argumento final. Demasiado viejo para ejecutar. Para 2005, John Nixon tenía 77 años y había agotado casi todas sus apelaciones legales. El Tribunal Supremo de Mississippi había confirmado su condena y sentencia múltiples veces. Los tribunales federales habían negado su petición de habeas corpus. La Corte Suprema de Estados Unidos había rechazado su caso, negándose a escuchar apelaciones adicionales. Legalmente, no quedaban más obstáculos para su ejecución. El estado de Mississippi programó su fecha de ejecución para el 14 de diciembre de 2005. Pero los abogados de Nixon montaron un argumento final que resonaría más allá de su caso individual. Argumentaron que ejecutar a hombre de 77 años era cruel e inusual, violación de la octava enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Señalaron que Nixon había estado en el corredor de la muerte durante casi 20 años. Había envejecido desde hombre de mediana edad a anciano mientras esperaba ejecución. Ya no representaba amenaza para la sociedad. Si fuera liberado, probablemente moriría de causas naturales en pocos años de todos modos. ¿Qué propósito servía ejecutarlo ahora, después de que el sistema legal lo había mantenido esperando durante 2 décadas? Los abogados presentaron evaluaciones médicas mostrando los múltiples problemas de salud de Nixon. Argumentaron que su edad y condición física disminuida significaban que enfrentaba riesgo mayor de complicaciones dolorosas durante inyección letal. Argumentaron que 20 años en el corredor de la muerte era castigo suficiente, que Nixon había sufrido inmenso estrés psicológico esperando ejecución durante tanto tiempo. Instaron a tribunales a considerar que ejecutar anciano de 77 años ofendería estándares evolutivos de decencia de sociedad civilizada.
Algunos opositores a pena de muerte respaldaron estos argumentos, argumentando que edad avanzada de Nixon hacía su ejecución particularmente bárbara. Señalaron que la mayoría de estados con pena de muerte ven solo puñado de ejecuciones anualmente, y casi todas involucran prisioneros de mediana edad o más jóvenes. Ejecutar anciano de 77 años era extraordinariamente raro y planteaba preguntas sobre si sistema pena de muerte funcionaba como pretendido o se había convertido en tortura prolongada seguida de ejecución de ancianos. Pero los fiscales respondieron vigorosamente a estos argumentos. Señalaron que Virginia Tucker nunca tuvo oportunidad de vivir hasta 77 años. Fue asesinada a sus 60 por John Nixon, quien la mató a cambio de dinero. Nixon había vivido casi 2 décadas más que su víctima, 20 años que usó para presentar apelaciones, recibir visitas de familia, comer comidas, ver televisión, todas cosas que Virginia nunca podría hacer de nuevo. El hecho de que el sistema legal hubiera tardado 20 años en resolver sus apelaciones no era culpa de Virginia Tucker ni razón para perdonar su asesinato. Los fiscales argumentaron que edad de Nixon era irrelevante a culpabilidad. Había cometido asesinato capital. Había sido sentenciado apropiadamente a muerte. El pasaje del tiempo no borraba su crimen, ni hacía su ejecución inapropiada. Argumentaron que si sociedad permite que personas mayores eviten ejecución simplemente porque han envejecido mientras apelan, crea perverso incentivo para alargar apelaciones tanto como sea posible, con esperanza de envejecer hasta salir de sentencia de muerte. Los tribunales de Mississippi consideraron estos argumentos y rechazaron la solicitud final de Nixon de detener su ejecución basada en edad. Determinaron que no había prohibición constitucional contra ejecutar personas mayores, que edad de Nixon era resultado de su propio proceso de apelaciones prolongado, no maltrato por parte del Estado, y que había llegado momento de que se llevara a cabo sentencia original de muerte. La familia de Virginia Tucker emitió declaraciones apoyando la ejecución. Su hermano, Horace Tucker, quien había vivido 33 años sin su hermana, dijo que justicia requería que Nixon enfrentara consecuencias completas por su crimen. Señaló que Virginia nunca había tenido oportunidad de envejecer, nunca había experimentado alegría de jubilación o de ver a sus nietos crecer. Nixon le había robado todo eso. Ahora finalmente enfrentaría castigo que un jurado había determinado que merecía décadas antes. La ejecución. 14 de diciembre de 2005. La tarde del 14 de diciembre de 2005, John B. Nixon Sr. fue llevado a cámara de ejecución en Unidad 6 de Penitenciaría Estatal de Mississippi en Parchman. Parchman es una de las prisiones más antiguas y notorias de Estados Unidos. Antigua granja de trabajo penitenciario que durante generaciones albergó a algunos de los peores criminales de Mississippi. Su área de ejecución es pequeña, clínica, diseñada específicamente para propósito de llevar a cabo sentencias de muerte mediante inyección letal. Nixon, ahora de 77 años, caminó lentamente a cámara ayudado por guardias. Sus movimientos eran rígidos y dolorosos, mostrando su artritis y edad. Fue atado a camilla acolchada, sus brazos extendidos como si estuviera en crucifixión, con correas asegurando su cuerpo de modo que no pudiera moverse durante procedimiento. Líneas intravenosas fueron insertadas en sus brazos, conectándolo a tubos que entregarían 3 drogas letales en secuencia. Primero sedante para hacerlo inconsciente, luego agente paralizante para detener su respiración, finalmente droga que detendría su corazón. En pequeño cuarto de observación adyacente, testigos se reunieron para presenciar ejecución. Había representantes de familia de Virginia Tucker que habían esperado 20 años por este momento. Había reporteros de medios que documentarían ejecución para registro público. Había oficiales de prisión requeridos por ley de presenciar. Todos miraron a través de ventana a anciano atado a camilla, esperando que comenzara procedimiento letal. Según protocolo, se le dio a Nixon oportunidad de hacer declaración final. Algunos prisioneros en este momento final usan para disculparse con familias de sus víctimas, expresar remordimiento, buscar perdón. Otros mantienen su inocencia hasta final. Otros simplemente agradecen a sus propias familias por su apoyo. Los registros públicos
no documentan claramente si Nixon hizo declaración final significativa o cuáles fueron sus palabras exactas si habló. Pero pronto llegó momento de proceder. A señal del alcaide de prisión, los ejecutores comenzaron a administrar drogas letales a través de líneas cuarto. Primero vino pentotal sódico, potente barbitúrico que causa pérdida de conciencia en segundos. Ojos de Nixon se cerraron. Su respiración se volvió superficial. Dentro de minuto estaba completamente inconsciente, incapaz de sentir dolor o ser consciente de lo que vendría después. Luego vino bromuro de pancuronio, relajante muscular, que paraliza todos músculos voluntarios, incluidos aquellos usados para respirar. Respiración de Nixon se detuvo completamente. Sus pulmones, ahora paralizados, ya no podían extraer oxígeno del aire. Pero debido a que estaba inconsciente por primera droga, no sentía angustia ahogante de incapacidad de respirar. Finalmente vino cloruro de potasio, sal concentrada que detiene corazón perturbando señales eléctricas que controlan sus latidos. Corazón de Nixon se desaceleró, se volvió irregular, luego se detuvo completamente. Personal médico confirmó que ya no tenía pulso. Un médico verificó que sus pupilas estuvieran fijas y dilatadas. Aproximadamente 10 a 15 minutos después de que comenzó procedimiento de inyección letal, John B. Nixon fue declarado muerto. Era aproximadamente 6 de tarde del 14 de diciembre de 2005. Nixon tenía 77 años, 4 meses y 13 días. Se convirtió oficialmente en persona mayor ejecutada en Estados Unidos desde que se reanudó pena de muerte en 1976 y persona mayor ejecutada en cualquier lugar de Estados Unidos desde Joe Lee, hombre de 83 años, ejecutado en Virginia en 1916. Cuerpo de Nixon fue retirado de cámara de ejecución. Familia hizo arreglos para su entierro. Estado de Mississippi cerró oficialmente caso de asesinato capital de Virginia Tucker que había estado abierto durante 20 años. Reacciones, récord y reflexión. Las reacciones a ejecución de Nixon se dividieron predeciblemente en líneas ideológicas. Partidarios de pena de muerte vieron como justicia finalmente servida. Argumentaron que Nixon había recibido cada oportunidad de apelar su caso, que el sistema había funcionado exactamente como se diseñó al proporcionar décadas de revisión antes de llevar a cabo sentencia, y que su edad no lo hacía menos culpable de haber asesinado a Virginia Tucker a cambio de dinero. Familia de Tucker expresó alivio de que capítulo estuviera finalmente cerrado después de tantos años de espera. Horace Tucker dijo a reporteros que aunque había tomado 20 años, justicia finalmente había sido hecha para su hermana. Otros miembros de familia expresaron esperanza de que ahora pudieran comenzar a sanar, sabiendo que asesino de su ser querido había enfrentado consecuencias finales de sus acciones. Opositores a pena de muerte señalaron ejecución de Nixon como ejemplo de todo lo que está mal con sistema pena capital. Argumentaron que ejecutar hombre de 77 años, que ya no representaba amenaza a sociedad, era cruel y cumplía ningún propósito penológico útil. Señalaron que Estado de Mississippi había gastado 20 años y millones de dólares en costos legales litigando apelaciones de Nixon solo para finalmente ejecutar a anciano que podría haber muerto de causas naturales en prisión en pocos años de todos modos. Cuestionaron si cualquier sistema que tarda décadas en llevar a cabo sentencias puede llamarse sistema de justicia efectivo. Algunos señalaron absurdo macabro de Estado cuidadosamente monitoreando salud de Nixon durante 2 décadas, proporcionando atención médica para mantenerlo vivo, solo para finalmente matarlo mediante inyección letal. También surgieron cuestiones de raza y clase. Mississippi tiene historia larga y problemática de pena capital, con Estado ejecutando desproporcionadamente a acusados negros a lo largo del siglo XX. Aunque Nixon era blanco, críticos señalaron que ejecución de cualquier persona en Estado con historial tan racial cargado planteaba preguntas sobre equidad del sistema. El récord de Nixon de ser persona ejecutada, mayor desde 1916, se mantuvo durante 13 años. En abril de 2018, Alabama ejecutó a Walter Moody Jr., quien tenía 83 años,
superando récord de Nixon por 6 años. Moody había sido condenado por bombardeo de correo en 1989 que mató a juez federal. Como Nixon, Moody había envejecido en corredor de la muerte durante casi 3 décadas, mientras sus apelaciones progresaban por tribunales. Su ejecución renovó debates sobre si Estados Unidos debería ejecutar a personas octogenarias que habían envejecido significativamente desde sus crímenes. El caso de John Nixon plantea preguntas profundas sobre propósito de pena capital y cómo funciona en práctica. Los partidarios de pena de muerte a menudo argumentan que sirve múltiples propósitos: retribución por dar a asesinos castigo que merecen, disuasión al enviar mensaje de que asesinato resulta en castigo final, e incapacitación al asegurar permanentemente que asesinos nunca puedan matar de nuevo. Pero ¿qué sucede con estos propósitos cuando el sistema tarda décadas en llevar a cabo sentencias? Nixon, de 77 años, que fue ejecutado en 2005, todavía era misma amenaza que Nixon, de 58 años, que cometió asesinato en 1985. Había disuasión en ejecución que llegó 20 años después del crimen, cuando mayoría de gente ni siquiera recordaba caso. ¿Era retribución servida apropiadamente o había sido diluida por pasaje de tiempo? No hay respuestas fáciles a estas preguntas, y gente razonable está en desacuerdo basándose en sus creencias sobre moralidad de pena capital misma. Lo que está claro es que Virginia Tucker merece ser recordada no como nota al pie en historia de ejecución de John Nixon, sino como persona cuya vida tenía valor y fue injustamente arrebatada. Tenía 60 años cuando Nixon la mató. Debería haber tenido otros 20 o 30 años de vida. Debería haber disfrutado jubilación con su esposo Thomas. Debería haber visto a nietos crecer, celebrado aniversarios, viajado a lugares que siempre quiso ver. Todo eso fue robado de ella por hombre que aceptó dinero para matarla. Si justicia significa algo, debe significar responsabilizar a gente por sus crímenes, incluso si tarda 2 décadas en hacerlo, incluso si envejecen mientras esperan castigo, incluso si se convierten en ancianos aparentemente inofensivos que parecen muy diferentes de personas que cometieron crímenes. John Nixon eligió convertirse en asesino a sueldo. Eligió aceptar dinero para matar a mujer inocente. Y eventualmente, aunque tomó mucho más tiempo de lo que cualquiera había anticipado, enfrentó consecuencias de esas elecciones. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.